noches. Bienvenidos al Museo Arqueológico. Esta tarde continuamos con el ciclo de conferencias La actualidad de la investigación arqueológica española y tenemos con nosotros a la doctora María del Carmen del Arco Aguilar, a la que agradecemos su presencia. Ella es catedrática de Prehistoria en la Universidad de La Laguna y tiene una larga y fructífera labor investigadora que se ha centrado fundamentalmente en la prehistoria y en la protohistoria de las Islas Canarias. Ha trabajado también en la península, como en el yacimiento de Carmona. Sin embargo, la mayoría de las excavaciones que ha realizado se localizan en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, bueno, y el islote de Lobos, que pertenece a Fuerteventura. En sus investigaciones abarca muchísimas facetas del poblamiento primitivo canario, desde el poblamiento primitivo canario hasta las aportaciones fenicio-púnicas y romanas, que es en lo que se va a centrar esta tarde. Los resultados de sus trabajos, puedo destacar muchos, pero lo que les puedo decir es que tienen más de un centenar de publicaciones, numerosos artículos en revistas especializadas, algunos en colaboración en equipo, poniendo en valor los trabajos en equipo, y también libros con otros, también sola o con otros autores. Respecto a la conferencia de esta tarde y el tema que va a tratar, pues lo conoce muy bien porque lleva trabajando ya muchos años en el islote de Lobos. Las excavaciones comenzaron en el año 2012. Fue el mismo año en que empezó a difundirse los primeros hallazgos y a suscitar pues, el interés de la comunidad científica. Yo concretamente recuerdo llegar al Museo de la Naturaleza del Hombre en Tenerife, que se lo recomiendo a todos, por cierto, y aprovecho la ocasión, y encontrarme con una exposición que se llamaba Lobos 1, un taller romano de púrpura. Entonces, bueno, tuve la suerte de encontrarla y en esa exposición se mostraba pues, una selección de los hallazgos del yacimiento y también se explicaba cómo eran las características de este yacimiento, ¿no? La doctora del Arco y sus colegas defienden la presencia romana en el archipiélago canario frente a otras teorías que habían negado la presencia romana en las islas. Esta tarde, precisamente, se va a referir a las fuentes documentales que han aportado indicios para el conocimiento de este enclave del islote de Lobos, así como también a las actividades cotidianas y económicas de la gente que en aquel momento lo habitaba. Y también nos explicará cómo se abren nuevas perspectivas en la investigación que integran a Canarias en lo que se denomina el Círculo del Estrecho en la antigüedad. Pues cuando usted quiera. Y particularmente a la institución que ha concitado el interés de muchos investigadores para que nos integremos en estos ciclos de conferencias. Efectivamente, yo os voy a hablar de la presencia de Roma en Canarias, particularmente partiendo del yacimiento de la isla de Lobos, y en gran medida también quiero señalar que se trata de un tema que ha sido ampliamente discutido en toda la historiografía en cuanto a indicios romanos en las Islas Canarias, y en segundo lugar también que no se trata de un elemento aislado, sino que se encuentra asociado a un plan de investigación, un proyecto de investigación que trazamos ya hace bastantes años y en los cuales nos centrábamos en valorar los problemas del poblamiento y colonización de las islas en el Atlántico, particularmente de nuestras Canarias, buscando sobre todo una explicación plausible a ese poblamiento. De vuestro conocimiento sobre la arqueología canaria o del archipiélago canario, de las primeras comunidades que se asentaron en él y que generalmente las conocemos bajo el nombre de guanches, de una manera genérica, responde a un acervo
de un registro cultural que cuenta con un desarrollo en el tiempo largo, no bien definido, y que termina de manera inexorable cuando se produce el proceso de conquista histórico por la Corona de Castilla de las Canarias, que culmina en 1496. Es decir, sabemos el final de las culturas canarias, pero siempre se ha debatido el problema de los inicios. Por otro lado, también, al tener ese registro final bien documentado a través de unas crónicas o lo que denominamos fuentes etnohistóricas, esas fuentes etnohistóricas nos dan una visión en la etapa final de las culturas, con las cuales chocan, con las cuales terminan por domeñar, dejando un registro variado de elementos que nos hablan de las características culturales de esos habitantes. En gran medida, esas fuentes etnohistóricas se han convertido a lo largo de la historiografía canaria en el paradigma para la reconstrucción cultural, de tal manera que lo que no aparece en la crónica siempre es tachado como inexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en las crónicas de conquista del archipiélago se señala que la cerámica de algunas de estas comunidades era facturada a mano o era elaborada a mano, el corolario de ello es no hay cerámica torno y por lo tanto no se busca, el arqueólogo no ha buscado tradicionalmente la cerámica torno, y cuando se vislumbraba algún fragmento de esa naturaleza, pues el argumento inmediato es no nos vale porque ya sabemos que la cerámica torno es posconquista. Junto a ello también todo el relato de esas fuentes etnohistóricas pues señala dos aspectos que terminaron resultando fundamental para evaluar el poblamiento del archipiélago, el poblamiento primigenio del archipiélago, que serían que los indígenas o los aborígenes canarios no conocen la navegación, por lo tanto viven aislados en cada una de las islas, no hay contactos interinsulares y en cada una de las islas se hablan unas lenguas que resultan incomprensibles para las otras, lo cual en definitiva al final nos resultaría veraz porque indígenas de unas islas los llevan los conquistadores a otras para ser de intérprete, por lo tanto sí que era comprensible el lenguaje entre ellos, pero en gran medida esos dos elementos han terminado por configurar un paradigma, y es que las islas vivieron aisladas absolutamente en todo el transecto de su historia primigenia. Obviamente a nosotros siempre nos ha interesado valorar cómo se produjo ese primigenio poblamiento en el sentido de querer reconocer cuál es el origen de los pobladores y cómo se producen los fenómenos de adaptación. Y por ello, obviamente, en ese marco, bueno, pues terminamos configurando un proyecto de investigación que va completándose con otros subproyectos que de hecho nunca se acaban, en el cual lo que intentamos es desde una perspectiva contextual, es decir, bueno, las islas en una etapa determinada pudieron estar aisladas, pero necesariamente ese no debió ser el modelo unicum de toda su trayectoria cultural, y vamos a contextualizar a las islas en los momentos de su desarrollo. Es un proyecto que se configura de manera interinstitucional entre distintas instituciones, participan investigadores de distintas universidades o del Museo Arqueológico de Tenerife y aportando elementos sustanciosos para discernir sobre este problema. Enfrente de esos postulados y de esas hipótesis que empezamos a plantear, pues una gran parte del resto de los arqueólogos canarios quedan anclados en los relatores, es decir, siguen manteniendo la fortaleza de lo que señalan esos textos y por lo tanto, en definitiva, que los indígenas vivieron siempre aislados, que el poblamiento no se produjo, de hecho, por una voluntad expresa de explotación de unos territorios, sino que pudo ser un poblamiento debido al azar. Se formulan modelos, ¿no?,
o casi de balsas erráticas que pueden recorrer el largo recorrido en toda su anchura que tiene el archipiélago canario. Y en gran medida también se formula el modelo que hemos llamado de arcas de Noé, es decir, pequeñas barquichuelas que llegan en un determinado momento con el mínimo necesario para el sustento y una vez llegados al territorio se ven impelidos a quedarse en él por falta de conocimientos náuticos y a partir de ahí pues progresan con distintos mecanismos de adaptación. Y además de ello, partiendo de un relato que aparece en esas fuentes etnohistóricas que es conocido bajo la denominación de la leyenda de las lenguas cortadas, se instala la idea de que Canarias pudo poblarse por un fenómeno de deportación de tribus levantiscas norteafricanas bajo la fórmula de la deportatio, ¿no?, a islas, y que se habrían distribuido distintos grupos. Pero en definitiva eso no habría querido decir que Roma estuvo en Canarias, que fueron circunstancias puntuales, ¿no? Desde nuestra perspectiva es necesario, o era necesario y sigue siendo necesario, contextualizar históricamente el problema. Como os decía antes, sabemos el final, ¿no?, de esas culturas canarias, la desestructuración de las poblaciones indígenas por la conquista castellana. Pero, ¿cuál es el inicio? Es decir, ¿qué es lo que nos viene diciendo en estos momentos la arqueología? De que hay presencia de gentes en las islas. Yo os he puesto en esta distribución, ¿no?, del archipiélago exclusivamente las fechas más antiguas que aparecen para cada una de las islas, con lo cual tenemos que en la zona que yo denomino entrada del archipiélago, es decir, la zona nor-noreste, la más de estrecha vecindad con el continente africano, por donde se produce la circulación de cabotaje, por donde sería natural y lógico el progreso de la navegación en esos territorios oceánicos, en el archipiélago Chinijo, que son el grupo de islotes que están en esa zona de Canarias, aparecen fechas antiguas en un yacimiento que es un cordón litoral instalado en la isla de la Graciosa, que tiene materiales también de murícidos, restos cerámicos a torno, formando unas brechas fosilíferas. Luego tenemos fechas de nuevo antiguas en Lanzarote, que han sido de yacimientos excavados por el profesor Atoche de la Universidad de Las Palmas, asociados a materiales también de origen mediterráneo, materiales de cerámicas púnicas, luego también cerámicas romanas en varios yacimientos. A continuación tendríamos en el islote de Lobos el tránsito de la era, pero como fechas antiguas nos vamos a Tenerife y tenemos en la vertiente norte el siglo IX antes de la era y la isla de La Palma el siglo III como datación absoluta, aunque hay un horizonte cultural anterior que lógicamente no hay dataciones para él absolutas, pero que obviamente es anterior a ese siglo III antes de la era. De esto lo que quiero resaltaros es que hay gente en las islas desde la primera mitad del primer milenio antes de la era, que las tenemos en Lanzarote y el archipiélago Chinijo, que las tenemos en Tenerife, y obviamente si las tenemos en Lanzarote y las tenemos en Tenerife, tendrán que terminar por aparecer en Fuerteventura, porque es un todo con Lanzarote, y en Gran Canaria, porque es una isla que ocupa una posición central, porque tiene una biodiversidad increíble y que por lo tanto no pudo ser un ámbito de paso en ese proceso de colonización. Quiere decirse con ello que hay gente en las islas desde una época temprana, ¿no? En ese ámbito de registros culturales, la presencia de elementos romanos en Canarias comienza a conocerse pues de mediados del siglo XX, avanzado a finales de la década de los 60 y de los 70, donde
García Bellido, bueno, Serra Raffol, García y Bellido, y luego también Pellicer, publicaron una serie de hallazgos subacuáticos que aparecían sobre todo en aquel momento en la zona de Chinijo, el archipiélago Chinijo, en el entorno a La Graciosa, que aparecían también algunos en Tenerife y que progresivamente han ido apareciendo en Fuerteventura y Gran Canaria. Ánforas en el mar, muy debatidas por todos los investigadores, en el sentido de que, al no considerar que pudieran ser romanas, pues se pensaba que podían ser botijuelas, determinados materiales de la navegación ya de época histórica. Hoy bien estudiados, con caracterización de arcillas, etcétera, etcétera, tanto por Pablo Atoche como por Alfredo Medero, que permiten señalar que desde el siglo I antes de la era hasta el siglo III de la era hay al menos una circunnavegación de navíos ligados al mundo romano. Ánforas en el mar, como os decía, pero también ánforas en tierra, que comienzan a aparecer en la década de los años 80 en un yacimiento de Lanzarote, trabajado por Atoche, el yacimiento del Bebedero, en el cual localiza no demasiados materiales a torno, pero sí algo más de un centenar exclusivamente de fragmentos, pero también bien estudiados y caracterizados y tipológicamente adscritos, que permiten establecer una horquilla temporal de contactos con Lanzarote, del mundo romano, de navíos romanos, en las mismas fechas que os he señalado antes, del siglo I antes de la era hasta el siglo III después de la era. Otros elementos arqueográficos que nos están hablando de que durante una etapa del desarrollo histórico de las Canarias estas no estuvieron aisladas en el modelo que se reconstruye a partir de esos relatores o de esas fuentes etnohistóricas, es la presencia de grabados rupestres con una iconografía de naviformes, que aparecen también distribuidos en distintas islas. Os traigo simplemente algunos ejemplos. Aquí tenemos unos naviformes de la isla de La Palma, en el Cercado, que parecerían corresponder con Hipoi. Aquí tendríamos otro tipo de naviformes en la isla de Fuerteventura, en el barranco del Tinojay, o naves ya de época romana en Tenerife, que permiten, obviamente, señalar que durante un cierto periodo de tiempo hay presencia de naves en Canarias. El problema, es decir, una navegación que está circunvalando el archipiélago. El problema de su interpretación sería la observación o la inferencia de si los indígenas, que ya están asentados en las islas, visualizan esa circunnavegación y reproducen algunos de los elementos materiales que ven en ella, en el soporte pétreo en el cual están acostumbrados a hacer sus grabados y sus inscripciones de distinta tipología, o si por el contrario también, en algunos casos, esos indígenas pudieron formar parte de las flotas o la flotilla o ser parte, ¿no?, de la tripulación que venía en esas naves. En cualquier caso, no suelen ser navíos aislados, aparecen representaciones de varios navíos de mayor calado y otros más pequeños, que nos hablan de los sistemas, ¿no?, de acercamiento al territorio, y por lo tanto permiten reconocer que durante un periodo de tiempo las Islas Canarias estuvieron insertas en esas conexiones con el exterior. Otro de los elementos también bastante controvertido y discutido es un yacimiento que se encuentra al sur de la isla de Lanzarote, que conocemos bajo el nombre del Rubicón, que fue identificado por los hermanos Serra Raffles, también a finales de los 60, buscando los enclaves que correspondían a la instalación de las gentes normandas en las dos islas orientales. Es decir, Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle serían los dos señores normandos que inician la conquista de Canarias en 1402.
terminan instalándose en Lanzarote y en Fuerteventura, con la construcción de una arquitectura, ¿no?, de conquista, y se refiere en ella la instalación de una torre que fue nombrada como el Rubicón. Los restos arquitectónicos que permanecen de ese asentamiento tipo torre, que ha sido identificado como sede normanda, pues son muy escasos, muy pobres, pero asociados a ella hay dos pozos o dos estructuras, ¿no?, hidráulicas que tienen un sistema de solución para la captación del acuífero muy diferente. Son dos pozos escalonados, uno el pozo de la Cruz con una estructura arquitrabada, otro con una estructura abovedada. En el pozo de la Cruz aparece en la pieza de sustento central, aparece la iconografía de Tanit y aparece también una inscripción, y en el momento de su valorización esto no fue tenido en cuenta, lo vio un equipo posterior, Antonio Tejera y Eduardo Aznar, que señalan que serían pozos normandos, pero otro de los grupos de investigación al que pertenezco, junto con Pablo Atoche y González Antón, revisamos esta documentación y señalamos que arquitectónicamente son dos soluciones muy diferentes que no pueden responder a la misma mano del maestro de obras que acompañaba a la expedición de los normandos, porque son totalmente diferentes, y que no deja de ser sintomático que en uno de ellos aparezca una inscripción extraña y asociado a Tanit. De tal manera que parecería que las vinculaciones más próximas para relacionarlas serían: uno podría tener una tradición púnica y el otro tendría una tradición romana. Junto a ello, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, frente a el conjunto de indicios arqueográficos que ya se poseían en todo el archipiélago o en casi todas las islas, de la presencia de inscripciones líbico-bereberes, se identifican en Lanzarote y Fuerteventura a finales de la década de los 80, del 20, un sistema escriturario nuevo, grabados rupestres alfabéticos que nada tienen que ver con esos líbico-bereberes que habían sido señalados. Las interpretaciones son varias. Las primeras determinaciones hablaron de que podían ser inscripciones de tipo cursivo pompeyano, bastante difícil en cuanto a la caracterización, ¿no?, de los rasgos de las mismas. Para Rafael Muñoz serían unas inscripciones de tradición neopúnica, observando que además algunas de esas inscripciones eran bilingües y por lo tanto haciendo un esfuerzo a la hora de establecer los nexos que podían existir entre los signos púnicos y los signos que aparecían en ese nuevo sistema de Fuerteventura. Y para el profesor Tejera y Antonio Pereira han optado por buscar un nombre que no sea tan específico de un origen ligado al mundo romano o al mundo púnico, y las han denominado líbico-canarias, en el sentido de que, bueno, pues tendrán un origen líbico en ámbito norteafricano y están desarrolladas en Canarias y por lo tanto tienen unas particularidades de Canarias, con lo cual sería sintomático efectivamente de el desarrollo de un sistema de escritura alfabético, por el momento con un número de inscripciones muy superior al que aparece en los registros del otro tipo de escritura, el líbico-bereber, y sobre todo centrado en las dos islas de Lanzarote y de Fuerteventura. En ese panorama, en esa situación, en el trabajo que desarrollábamos del proyecto de investigación sobre el poblamiento, y aparece el yacimiento de Lobos, no producto de nuestra prospección directa que teníamos justamente prevista para realizar ese año, y por eso el hallazgo se nos canaliza a nosotros por parte del Cabildo de la isla, sino se trató de un hallazgo fortuito que se produce
en una playa donde aparece un fragmento de ánfora torno que sorprende cuando lo llevan al personal de cultura del Cabildo de la isla, porque ya habíamos estado hablando de que con casi toda seguridad tendríamos que tener registros cerámicos de esa naturaleza en las islas. De hecho, ese fragmento cerámico era un cuello y un borde de una Alter 70, y por lo tanto era plenamente un material romano que además aparecía asociado a restos de un conchero. Os traigo unas imágenes relacionadas con este ámbito, este espacio físico del territorio, para que podáis entender que desde la zona nor-noreste, como os decía antes, del archipiélago, se produce la circulación náutica más fluida. Tanto es así pensar que los estudios de ADN, cuyos resultados se van acumulando sobre la población indígena, se van acumulando en los últimos años, las poblaciones que tienen una mayor diversidad genética de todo el archipiélago indígena son las de Lanzarote y Fuerteventura. Es lógico, porque son las zonas más abiertas, más expuestas a la circulación y a la llegada de contingentes plurales, ¿no?, de población. En esa entrada del archipiélago tenemos la isla de la Graciosa, donde se instala el yacimiento que os aludía antes, con unas cronologías antiguas del descubrimiento. Entre la Graciosa, ya hacia el interior, comienza a abrirse unas vías náuticas que aparentan estrechos, que son los que separan a una isla de otra y que obviamente son fundamentales para el progreso de la navegación primitiva, porque en definitiva, una vez topado con una isla, supone que se desarrolle la circunnavegación de la misma, que se busquen los espacios de recalada, al pairo, ¿no?, al abrigo de los vientos, las zonas de calma, se pueda fondear en ellas. Esta sería la zona en la cual se puede fondear, y al frente se abre una nueva tierra en la cual se va a producir a posteriori la posibilidad de dar continuidad a ese poblamiento. Aquí tendríamos un enclave de salinas muy importante. En esta zona tenemos los yacimientos de Buenavista y del Bebedero, que son esos yacimientos con materiales púnicos y romanos excavados por Atoche. Al sur de Lanzarote tenemos el Rubicón, que veíamos antes, lo de los pozos. Se nos abre un nuevo estrecho y a continuación tenemos Lobos y Fuerteventura. Es decir, tenemos una dinámica de penetración en el archipiélago donde hay instalaciones que para el mundo cultural indígena que hasta ahora conocemos son exóticas, es decir, son raras, no entran dentro del registro de la cultura material que venimos conociendo, y todas ellas están ligadas a puntos de instalación que pueden depender de una navegación, ¿no?, de procesos de reconocimiento, de instalación y de explotación de recursos. En el islote de Lobos, en el sur-suroeste, tenemos esta cala, la playa de la Concha, conocida bajo ese nombre en este momento, donde se instala lo que hemos venido en llamar Lobos 1, que es ese yacimiento, ese hallazgo primigenio, ¿no?, que os voy a mostrar. Junto a ello, hoy tenemos localizados otros puntos en el islote que presentan también materiales de origen romano. Al otro lado de la cala tenemos unas salinas que son históricas, pero también previsto intervenir en ellas en gran medida porque necesariamente, si aquí tenemos en este sector, tenemos una explotación de la púrpura, con seguridad se produjo también la explotación de los recursos salineros y la instalación pues del yacimiento de Lobos se encuentra a la orilla de una cala abrigada que tiene un frente que la cierra y por lo tanto cuando baja la marea tiene el aspecto de una zona lacustre. Es
decir, a ella no se puede penetrar más que con barquichuelas o barcos de poco calado. El cierre de la misma no tiene ninguna apertura para producir la penetración en el interior, con lo cual en la zona justo externa lo que tenemos es una zona de abrigo, la zona del Mar de las Calmas, la zona de refugio, la zona donde se ha fondeado siempre históricamente y donde solo se puede fondear en el entorno del islote de Lobo. El hallazgo del yacimiento, como os decía, es un hallazgo casual, pero que permite observar que en un depósito de una matriz arenosa aparecen acumulaciones de conchas que corresponden a restos de murícidos, particularmente de Stramonitas haemastoma, lo que supone que comencemos, como decía antes nuestra compañera Teresa, pues supone que comencemos una intervención, en principio cautelar, que luego se ha transformado en un proyecto de investigación que ha supuesto que hoy tengamos excavado con una intervención cuidadosa y milimétrica, pues una superficie de casi 470 metros cuadrados, ¿no? Existiendo obviamente otros conjuntos de registros culturales en todo el entorno y en el propio entorno de esta zona, digamos, nuclear que llevamos trabajada. Los concheros son concheros muy especializados que son totalmente diferentes a los concheros que conocemos en las culturas indígenas canarias, que las conocemos o que los conocemos, porque en realidad hay un proceso, ¿no?, de recolección malacológica para la alimentación, pero donde las especies que están mayoritariamente representadas en los indígenas canarios, pues son, para no hablar de la taxonomía, pues son lapas, son burgaillos o son burgados, algunos mejillones, pero fundamentalmente lapas y burgados. Estos concheros son totalmente diferentes, son concheros con un registro muy abundante de murícidos que están fragmentados, que vienen acompañados de una serie de artefactos que nos hablan obviamente de el desarrollo de una actividad fabril en unos puntos concretos donde se han procesado esos murícidos. Los concheros van acompañados, bueno, en una secuencia estratigráfica, son varios montículos. En el momento actual tenemos identificados 7 montículos en distintos espacios, no todos ellos excavados en su amplitud y en toda su extensión, pero van acompañados también de áreas de combustión, de estructuras de combustión, que son fundamentales en el proceso de transformación de la púrpura y de las herramientas especializadas que utilizan de tipo lítico o de tipo metálico, que utilizan los murileguli, es decir, los especialistas en esos procesos tecnológicos para el procesado de los mismos. En el yacimiento, además, se acompañan de áreas arquitectónicas que forman estructuras de tendencia cuadrangular, rectangular en algunos casos, que están elaborados con la materia prima local, que son materiales basálticos de distintas calidades y calcarenitas, que forman un cierre completo. Tenemos definidos 6 recintos diferentes en las zonas norte y este del yacimiento, que son las zonas donde se produce el mayor impacto eólico, por lo tanto tienen una distribución relacionada con el funcionamiento, ¿no?, climático de ese espacio y permiten observar, bueno, pues una dinámica constructiva con materia prima local y que presenta distintos niveles de ocupación, puesto que incluso bajo 2 de estas construcciones pues hay montículos de concheros, es decir, que ha habido un proceso, ¿no?, de implementación de las actividades desarrolladas en esa zona. Bueno,
El elemento que define que estamos obviamente en un taller de púrpura son un variado tipo de registros. En primer lugar, y de manera incuestionable, la presencia de murícidos, donde aparece por un lado estramonita hemastoma y por otro, en muy baja representación, el Esaplex duplex, que supone pues una especialización en la extracción de ese murícido, que va a ser el que va a proporcionar la denominada púrpura getúlica. Los restos de los murícidos aparecen absolutamente troceados, es decir, tenemos un elevado grado de fragmentación de los mismos. Por un lado tenemos los ápices en sus variadas formas, las columelas, aparecen también los restos de la concha y observamos que en ese troceado pues hay unos patrones de fractura que indican obviamente una sistemática. En cuanto, estos serían datos referidos al primero de los grandes concheros, que aunque no está estudiado en su totalidad, no ha sido excavado en su totalidad, aproximadamente en la mitad de su superficie, nos muestra, ¿no?, un registro muy elevado de número mínimo de individuos de estramonitas, que señala esa alta especialización a la que me vengo refiriendo. Los otros elementos representados pues es los contingentes, los restos que hay de malacofauna marina varia o malacofauna terrestre, ¿no?, que aparecen como acompañantes. Trabajar sobre esto pues supone obviamente, además de excavar, etcétera, etcétera, supone después hacer el estudio bioarqueológico, que implica pues reconocer parámetros anatómicos de esos taxones. Supone que hayamos tenido que realizar, ¿no?, una biometría sobre taxones actuales para establecer cuáles son los tamaños de los taxones que nosotros nos encontramos en el registro y realizar su clasificación por tallas, ¿no? En ese sentido, es interesante porque las fuentes clásicas, seguro bien conocidas por todos ustedes, señalan la importancia de la púrpura, señalan cómo se producía de una manera muy sucinta el procesado. Los textos más manejados en ese sentido son Aristóteles y Plinio, ¿no?, y en ellos se habla de ese proceso de machacado de la púrpura, pero estableciendo también en algún caso que a las de mayor tamaño, en el caso de Plinio, se las sacan enteras, es decir, que no se machacan. Sin embargo, en nuestro registro arqueológico, todos los taxones, sea cual sea sus dimensiones, están perfectamente machacados, siguiendo un patrón de fractura que también hemos sistematizado en sus características anatómicas, en distintos grupos, ¿no?, lobos 1, lobos 2, lobos 3, lobos 4, en función de las características que presenta el ápice, el desarrollo de la columela, parte de la concha, etcétera, y la representación que tienen en ello. Obviamente, el proceso de troceado y de fracturación viene necesariamente sometido a la obtención del molusco y de su glándula hipobranquial, que se encuentra situada en este reborde, ¿no?, de la tercera espira del ápice, en esta zona de aquí, a su extracción íntegra para evitar la pérdida del material, ¿no?, que va a ser luego la materia prima tintoria. La presencia de esos taxones, de esos patrones de fractura y además de unas herramientas asociadas a ellas, no deja ninguna duda en que estamos ante un taller de púrpura. Hoy por hoy, en lo que conocemos en todo el Mediterráneo central occidental, hasta ahora, hasta Canarias, podríamos decir que presenta el registro más importante de herramientas relacionadas con los murileguli. De tal manera que nos aparecen los yunques, nos aparecen los morteros, nos aparecen las masas. Tenemos por un lado yunques que están hechos en materia local, son piezas pulimentadas que tienen unos cráteres en una cara, en una sola cara o en las dos caras, es decir, pueden ser
de varios puntos, ¿no?, para la instalación de la concha que se va a procesar. Igualmente nos aparecen los mazos o los percutores, de nuevo material lítico pulimentado, que generalmente está asociado con una adherencia de tonalidad marrón oscura rojiza, que de manera hipotética asociamos a que corresponde a las salpicaduras que se pueden producir en el proceso extractivo de la púrpura y obviamente al manejo, ¿no?, por las manos curtidas de esos murileguli, y que ya tenemos los resultados, esto para vosotros es absolutamente primicia, los resultados analíticos que efectivamente muestran que esas manchas son de índigo, es decir, que inexorablemente han sido utilizadas en ese procesado tecnológico. O tenemos morteros de distinta tipología, en este caso en una calcarenita, donde los elementos materiales que aparecen aquí, que son fragmentos de conchas, ¿no?, de los murícidos, no quiero que os confundáis, que penséis que ahí se han machacado, es posible, pero el mortero no tiene indicios de manchas en su periferia, y esto es simplemente el resto de la matriz sedimentaria en la cual se encontraba encajado ese mortero. Tenemos luego herramientas de hierro, que podrían ser esas ferramentis que mencionaba Vitruvio, que corresponden a hojas muy finas que pudieran pertenecer a cuchillos o a cinceles, utilizados también en el proceso tecnológico. Y tenemos fragmentos de plomo que corresponden, que tienen de nuevo manchas violáceas de púrpura, que corresponden a los calderos de plomo. Algunos, como este, es un fragmento pequeño, con esas adherencias que os acabo de señalar, o este otro ya, que tiene otra prestancia, ¿no?, y que obviamente está señalando que ese proceso tecnológico que nos señalan las fuentes antiguas y que se reconoce también en los procesos experimentales que se llevan realizando desde hace mucho tiempo, pues se desarrolló en el islote de lobo. Es decir, no solamente la captura de los murícidos, su fracturación, el procesado del animal, la extracción de la púrpura, sino también su reducción en esos calderos de plomo, ¿no? Una púrpura que obviamente es un bien preciado, que va a entrar en un sistema de circulación y cuya salida del islote, de qué forma sale del islote, todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque sí la certeza de que se ha producido esa explotación tecnológica, pero en definitiva, una vez se ha producido el cocimiento y la reducción de los restos, el espumajeo de toda la carnaza que va sobrando del hervido, ¿no?, a las cuales se somete, tiene que reducirse y puede salir en forma de pasta o puede salir en forma de polvo, por desecación, ¿no?, y por trituración. Es un ejemplo que seguro que para todos los que estamos aquí nos recuerda algunas cosas. Pensemos en las pastillas de añil, cómo se comercializaban antiguamente, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera no tenemos ningún contenedor que presente restos acumulados de la púrpura. Obviamente, el que hubo lo sacaron del islote, ¿no? Sí que tenemos también en zonas de sedimentos asociadas a esas áreas donde están las estructuras de combustión y donde aparecen los fragmentos de los calderos de plomo, encontramos sedimentos que tienen nódulos de cal y que tienen también una impregnación del sedimento violáceo, con lo cual interpretamos que deben corresponder al proceso de espumajeo en los hervidos a que se somete el material, si no queremos pensar en algún accidente nefasto donde alguno de los calderos se les volcó e impregnó el sedimento. Hemos hecho también analítica de ese sedimento y obviamente encontramos el registro correspondiente al dibromoíndigo y por lo tanto ya a
una púrpura elaborada, ¿no? Que habría una diferencia entre el resto que aparece asociado a los percutores, que es índigo, que es la materia prima todavía pura, y la otra que ya ha sido sometido con materiales alcalinos, etcétera, etcétera, al proceso de reducción. Junto a ello, obviamente, murileguli y piscatores siempre van de la mano, y por lo tanto tenemos también otras actividades aliéuticas que las reconocemos a través de la presencia de anzuelos, de diversa tipología. Tenemos hecha también ya su caracterización, su analítica, son todos de base cobre, algunos también de bronce, incluso hay algunos también bronce plomado. Tenemos pesas de red de distinta tipología, pesas de red en piedra, en calcarenita, en plomo o en cerámica, ¿no? Con lo cual nos está hablando también de los sistemas de pesca utilizados, o agujas de coser redes, y por lo tanto el desarrollo de toda una actividad aliéutica en ese espacio. De nuevo os traigo en este caso un texto de Aliano para que veáis la descripción que se realiza sobre los sistemas de pesca, la variedad de utensilios que necesitan, el sedal, la necesidad de que el sedal estuviese tintado o coloreado, y con la intención de señalaros que también entre los sedimentos de lobos, al hacer la analítica microscópica para con distintos objetivos, reconocemos la presencia de una serie de estructuras de color violáceo o marrón violáceo que pudieran corresponder a restos de sedales. Obviamente eso es una hipótesis igualmente que hay que contrastar. La actividad íctica se ve también reconocida en los detritus orgánicos que nos aparecen, restos esqueléticos de diferente naturaleza. Junto a ello también la apropiación de otros recursos del mar, la malacofauna marina en distintas especies, siempre en una baja representación respecto a la naturaleza de los concheros. Ahí tenéis, bueno, pues los taxones correspondientes, la variedad de los mismos. En algunos casos las características de esos taxones malacológicos nos están indicando que no fueron recogidos vivos, y entonces las opciones que tenemos son dos: o bien hubo una recolección en la orilla de la playa, de la misma playa o de otras playas cercanas, por una simple apropiación de un atractivo de la recolección de conchas, o por el contrario nos están indicando que quizás lo que se ha utilizado con casi toda probabilidad es pesca de arrastre, porque eso supondría la saca, ¿no?, de taxones muy deteriorados hacia el exterior, sobre todo cuando esos taxones deteriorados nos aparecen mezclados con los restos de las estramonitas, ¿no? Y por lo tanto han sido volcados en la misma zona donde están el conchero de Murícidos. Hay también un registro importante de materiales que corresponden al sustento de los murileguli, de tal manera que aparecen materiales arqueofactuales diversos y restos orgánicos, ¿no? Dentro de la cerámica tenemos cerámica de almacenaje. En todos los casos la cerámica que aparece en Lobos es una cerámica, insisto, para las culturas canarias exótica. Es todo cerámica torno, no hay cerámica a mano. Es decir, en habiendo poblaciones en algunas de las islas, por las cronologías que tenemos, no se han surtido, que podamos señalar por el momento, de esos materiales en las islas. Son siempre materiales foráneos, traídos del exterior, de origen romano, cerámicas, recipientes anfóricos, donde las dos formas más representadas son las Dressel 711, por lo tanto cerámicas de salazones que van a constituir una parte del sustento de esta población. También tenemos Halter 70, tenemos también
alguna overada en 83 y acompañando a ello, pues, toda la parafernalia del material anfórico correspondiente, las tapas recortadas, ¿no?, opérculas, la vajilla de mesa correspondiendo a una cácabus, ¿no?, generalmente de carena baja, algunos de carena también media, un poco más alta, de borde plano, de origen itálico, también tapaderas, algunas de borde ahumado, tenéis esa tipología. Por otro lado tenemos morteros de fondo estriado, que corresponderían a morteros del Bajo Guadalquivir, y jarras y recipientes de mesa o de cocina de una tipología variada, junto a ello también paredes finas, sigilata, barniz negro, ánforas, lucernas de época de tradición tardo-republicana e imperial, y dentro de la parte que corresponde también al sustento, pues tenemos que hablar a partir de todos esos registros de un consumo a partir de salazones, harina, de vino, carne y pescado fresco. Obviamente se introducen salazones en el archipiélago, pero también se pesca porque hay taxones locales. Tenemos también un registro importante de ovicaprinos, en menor cantidad de suidos. Sabemos por las evidencias que aparecen en el registro arqueológico, ya hemos visto antes un esqueleto bastante completo, parcial, ¿no?, de una capra hircus. Sabemos que esos animales han sido sacrificados y han sido despiezados en el propio islote. A través luego del estudio de los sedimentos y de lo que correspondería a los fitolitos, pues también reconocemos restos de los mismos, y junto a ello aparecen, pues, un registro de artefactos muy diversos que nos habla del mantenimiento de todas las infraestructuras, del mantenimiento de las naves, etcétera. Tenemos clavos de base cobre, otros de hierro, tenemos elementos de adorno personal, argollas, alfileres, agujas de fíbulas, ¿no? Hemos intentado también aproximarnos a la reconstrucción del entorno y a los usos antrópicos, obviamente haciendo palinología, y los resultados, pues, son muy atractivos, difíciles de interpretar, como casi siempre en relación con la palinología, difíciles porque nos hablan de unas especies que obviamente no están ni por asomo en el islote, ni las tenemos en Fuerteventura, aunque también es cierto que en los resultados palinológicos que está obteniendo Atoche en la isla de Lanzarote también proporcionan resultados semejantes, ¿no? Pinus, cupersáceas, juníperos, oleáceas. El hecho de que nosotros estemos también en un yacimiento de clara filiación romana, pues algunas de estas especies en el registro polínico debemos interpretarlas con cautela, en el sentido de pueden corresponder a taxones introducidos por estas expediciones de Murilegulis al islote y no necesariamente corresponder a formaciones vegetales existentes en la isla, ¿no? El estudio de los fitolitos en los sedimentos también es muy interesante porque permite reconocer la existencia de distintos taxones vegetales, de hablar también de la posibilidad de que en el islote hubiese en esos momentos algún tipo de agricultura basada en cereales, y también por la identificación de eferulitas de ganado que nos están diciendo que el ganado, el ovicaprino que estamos encontrando sacrificado, está en régimen de suelta, es decir, que circula por el entorno, y de eso muestra material pues serían sus excrementos, ¿no?
sintetizando, debo decir que en el taller observamos que hay un trabajo de especialistas fundamentalmente en la púrpura, ¿no?, que se instalan en él desde una época tardo-republicana, pero sobre todo en época, ¿no?, de Augusto y de Tiberio, porque hay una serie de elementos culturales que así nos los indican, ¿no? Los tipos cerámicos anfóricos o también la presencia de determinados tipos de lucernas que nos llevan a ese ámbito. Las cronologías absolutas que tenemos hasta el momento también nos señalan esa horquilla temporal y, por lo tanto, por el momento no tendríamos duda para ello, salvo que en el desarrollo de la excavación, pues obviamente encontremos unos espacios más amplios en esa ocupación, porque evidentemente uno de los problemas que tendríamos sobre la mesa sería el registro relativamente corto en una horquilla temporal en este enclave concreto del yacimiento de Lobos. Tenemos otras evidencias, como decíamos al comienzo, en el propio islote, también otros registros en la isla de Fuerteventura que esperamos poder excavar prontamente, que pueden abrir, bueno, pues un horizonte mucho más amplio, sobre todo cuando tenemos esas evidencias de los hallazgos subacuáticos o del yacimiento del Bebedero que nos están señalando que en Canarias, Roma estuvo todavía circulando en Canarias aún en el siglo III de la era, ¿no? Con lo cual, digamos, expectativas de una apertura temporal para ello, ¿no? La mayor parte de los materiales que tenemos registrados nos relacionan con el mundo de Gades. En gran medida estamos en un momento en que, aún con todos los peros que podamos señalar para el término, la terminología del Círculo del Estrecho, que tiene su origen historiográfico en un determinado momento, etcétera, lo he querido mantener aquí porque lo que nos está hablando de que Canarias está en relación con un desarrollo de explotación de recursos que se está produciendo en ese ámbito atlántico desde la zona de Gades hacia el sur, ¿no? Debemos pensar en que se trataría de una ocupación estacional, difícil de precisar, muy difícil de precisar. Estacional, en principio, en el sentido de que toda la historiografía que se desarrolla en relación con los talleres de púrpura señala que la explotación de la púrpura es una actividad estacional. Primero, por el ciclo biológico de los propios taxones, ya es recogido en las fuentes latinas, ¿no?, que obviamente en función de los ciclos biológicos y reproductivos, en un determinado momento del mismo, pues la excelencia de la púrpura no es buena. Cuando llega la época de la canícula, las púrpuras se esconden, desaparecen, y por lo tanto la época más efectiva para su explotación es reconocida desde el otoño hasta comienzo de la primavera, donde la secreción de la glándula hipobranquial sería óptima y donde habría una mayor abundancia de taxones y por lo tanto sería muchísimo más rentable. Esos ciclos biológicos se han relacionado igualmente con el hecho de que las explotaciones de las cetarias, de la pesca en el ámbito del Atlántico, también tienen un desarrollo estacional que corresponde cuando la mar está abierta o que corresponde, según la zona, con los ciclos de los escómbridos, ¿no? Y si estamos en la zona del Ducado de Medina Sidonia, pues la mar se abre de San Marcos a San Juan.
que corresponde al 15 de marzo a finales de junio, y que es cuando vienen en el ciclo biológico los atunes desde el norte y entran en el ámbito del Mediterráneo. Y luego se hace el giro, salen hacia el sur y en Canarias se produce la conjunción de los dos ciclos, de los de las aguas frías y de los de las aguas cálidas. Y en toda la literatura la interpretación es que las cetarias están funcionando a tope cuando proliferan los atunes o cuando proliferan los escómbridos, que cuando la mar se cierra, la pesca es una pesca de costa o es una pesca más próxima al litoral, y que sería en ese momento cuando se produce también la explotación de la púrpura. Obviamente en el yacimiento es muy difícil de determinar esa estacionalidad. ¿Por qué razón? Porque, como habréis visto antes, la matriz sedimentaria es una matriz fundamentalmente de tipo arenoso y hay una ocupación en un proceso de adaptación a las formas naturales del territorio, que son de la costa, que son pequeñas lomas, diríamos, pequeñas formaciones dunares, pequeños levantamientos, ¿no? Con lo cual, dependiendo de la circulación eólica, por pura experiencia, cuando estamos excavando allí, un área que tenemos absolutamente limpia, al día siguiente está cubierta por 10 centímetros de arena y no han transcurrido más que ni siquiera 24 horas. Con lo cual, identificar esa estacionalidad hoy por hoy nos resulta bastante difícil, aunque obviamente tenemos interestratificaciones, etcétera, que nos hablan de ese largo recorrido, ¿no? Lobos está muy al sur, para lo que hasta este momento ha venido considerándose como áreas de explotación en el mundo romano, pero indudablemente está ahí. Y en relación con los talleres de púrpura, pues hoy tenemos más de, digamos, ya de la zona del estrecho, ¿no?, o de la costa africana, tenemos un buen elenco de enclaves derivados de las actividades fundamentalmente de el profesor Bernal Casasola, Darío Bernal, de la Universidad de Cádiz, también de un trabajo de un grupo interdisciplinar, aunque es muy expresivo, aunque no muy abundante, en la zona de Fumasaca, en el cual ha trabajado Jorge Onrubia, y en los límites más meridionales tendremos el yacimiento de Lobos. Esto obviamente nos lleva de nuevo a plantear o a traer a la discusión de si al final las purpurarias serían las Canarias, que es otra discusión que está siempre subyacente en la historiografía, ¿no?, y que comienza, ¿no?, a discutirse a partir de las noticias plinianas, a partir del conocimiento también de la articulación del territorio a la fachada occidental africana, con los hallazgos de la zona de Mogador y los primeros trabajos de identificación de esas posibles purpurarias a partir de la identificación que hace de ellos Vidal-Lablache y después toda la historiografía francesa, que van a centrarlo en la zona de Mogador. Indudablemente, de esa atribución siempre queda la duda de si para descubrir los territorios de las purpurarias y prospectarlos, Juba II, que vivía al lado, habría tenido que poner en marcha una expedición para ello, pero, y por ello quizás que las purpurarias corresponden a unos territorios más lejanos, que no fueran tan próximos ni tan visibles como los de la costa africana y particularmente Mogador, aunque es cierto que no, dadas las dimensiones que se señalan, ¿no?, en el texto, pues no encaja bien con que las purpurarias fuesen las Canarias, en sentido estricto, si nos queremos reducir a la documentación del texto, ¿no?, en el sentido de que cuando se alude a las islas de la Mauritania, ¿no?,
y que Juba fueron descubiertos frente a las tololes y la púrpura betúlica, piensa que más allá de estas están las Afortunadas y algunas otras islas, y Juba descubrió de las Afortunadas que están colocadas al mediodía cerca del ocaso a 625.000 pasos de las purpurarias. Obviamente esa distancia no permitiría decir que las purpurarias son canarias, ¿no? A pesar de que en una interpretación señalada por Antonio Santana de la Universidad de Las Palmas, que es geógrafo, pues plantea que, de hecho, lo que hoy conocemos como el archipiélago canario en la antigüedad fueron dos archipiélagos. Uno fue el de las Hespérides, que habría sido el archipiélago Chinijo y las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y otro habría sido el de las Afortunadas, desde la isla central hasta el occidente, ¿no? Y otro de los elementos que nos queda, ¿no? Y que hemos desbrozado en parte de nuestros trabajos previos y en toda nuestra literatura, cuando queremos contextualizar, ¿no? Canarias es conocida o no es conocida desde la antigüedad, se inserta o no se inserta en un conocimiento que pudo haber supuesto la explotación de alguno de sus recursos, siempre señalamos en ese equipo plural que formamos que la pesca indudablemente tuvo que ser el motor que llevó al conocimiento, en principio, quizás fortuito, seguramente fortuito, del archipiélago, en tanto en cuenta simplemente siguiendo la ruta de los túnidos que circulan en esta zona habría conllevado que más tarde o más temprano en la explotación de los recursos del Banco Canario Sahariano, que para eso están todas las hectáreas que se encuentran en la costa africana, habría tropezado con alguna de las islas que conforman el archipiélago. Pensar que Canarias tiene una extensión de La Palma a Lanzarote lineal de 450 kilómetros y de Lanzarote y de Fuerteventura, que es la más próxima al continente, a África 100. Es decir, que tendríamos 550 kilómetros de anchura desde el ámbito costero africano que hubiera permitido en algún momento toparse con el archipiélago. Y cuando te topas con una de las islas van a funcionar otros rasgos de enorme interés. Uno es la altitud de las mismas, que implica la visibilidad o la intervisibilidad y la distancia que existe entre ellas en esos canales de circunnavegación, con lo cual habría sido muy fácil circunnavegarla, entrar, explorarla y, en definitiva, para el momento que nos ocupa, desde luego, instalarlo en él. Bueno, de la convivencia con el mundo indígena, hoy por hoy, en Lobos, no podemos decir que haya existido un fluir de relaciones que hayan dejado un registro material en el yacimiento que nosotros estudiamos, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmina. Te llamamos Carmina, o doctora del Arco. Uy. Puedes llamarme Carmina. Podéis llamarme Carmina. Estoy a vuestra disposición, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y, como nos has explicado, un yacimiento, además, pues desde aquí, desde la península, salvo para especialistas, pues poco conocido, ¿no? Y muy interesante todo, evidentemente, todo lo que has aportado en las teorías que has expuesto. A partir de aquí comienza el turno de preguntas, por tanto, pueden comenzar ustedes, levanten la mano quien quiera preguntar y procedemos. ¿No tenemos a nadie que se anime a hacer preguntas? A ver. Perdón. Bueno, entonces no hay ningún material local, indígena en el yacimiento. No es posible establecer ningún tipo de relación por otros métodos indirectos, por cronologías parecidas, otros yacimientos de la isla, ¿no? Sorprende un poco esto. Eso querría decir que los colonos están poco tiempo y se van, realmente, van y vienen anualmente. O sea, realmente no hay una continuidad, ¿no? una impronta en la isla, ¿no? Realmente, ¿no? Por ahora, en Lobos vemos un yacimiento
que está muy cohesionado, y que para las culturas canarias es, diríamos, absolutamente exótico, ¿no? Como me decía Darío Bernal, dice, nosotros cogemos este yacimiento y lo ponemos en el Olivillo, en Cádiz, o lo ponemos en la calle Sagasta y podría estar. No hay nada que lo perturbe, es decir, es exactamente igual, es lo mismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que para el momento en que se está trabajando en el taller de lobos, Lanzarote está poblada. Está poblada por gente que desarrollan una cultura, diríamos, indígena canaria, ¿vale? Al margen de que hay algunos enclaves que tienen a la par materiales foráneos, materiales exóticos, convivencia, ¿vale? Esto por ahora no lo hemos visto en lobos, podrá parecernos. El elemento que a nosotros nos causa mayor indicio de una opción a una convivencia es si se han surtido de los ovicaprinos que existen en las islas. Es decir, estamos seguros que ellos han venido, ¿no?, con sus pertrechados de lo necesario para su sustento, pero a la par sabemos que, bueno, al margen de pescar, que hay animales que viven en régimen de suelta, que están vivos, que los han sacrificado allí, que los han troceado, que los han asado, etcétera, etcétera. Y es posible que esos animales sean de origen insular. También es verdad que en los sistemas de circulación en la antigüedad, al barco sube, cuando vas a desarrollar estancias de esta naturaleza, suben un elenco de materiales animales diversos. Por lo tanto, nuestra idea en estos momentos es, y está en proceso, hacer ADN, ¿vale? Ya hay hecho ADN de la ganadería caprina de Lanzarote y de Fuerteventura. Entonces queremos hacer ADN de lo que nosotros tenemos en lobo. Yo me temo que el ADN no nos va a resolver el problema, ¿vale? Porque en gran medida a veces con el ADN estamos queriendo que nos resuelva los problemas de interpretación cultural que tenemos. Quizás un poco lo que se hizo en su momento con la raciología, ¿no?, y la craniometría, etcétera, etcétera. Entenderme bien, no quiero decir que no sea excelente los resultados que tenemos de ADN, pero ¿por qué digo esto? Porque las dos orillas del estrecho y el mundo africano, desde una época bastante anterior a la que a nosotros nos ocupa ahora, han sido un fluir de gente, y un fluir de gentes y de animales. Y por lo tanto, hay una circulación, un intercambio de taxones y de reses que se introducen en los territorios, que se cruzan unas con otras, etcétera, etcétera. Recientemente hicimos un trabajo con un equipo también interdisciplinar de ADN sobre restos de cerdo, de porcino, de yacimientos canarios. Cogimos muestras de todas las islas, de distintos yacimientos. Surgió en un marco de un proyecto que también quería falsar la hipótesis de que el actual cerdo negro canario, una raza de cerdo canario, con mucho interés gastronómico, etcétera, etcétera, se señalaba que tenía su origen en los porcinos guanche, o los porcinos antiguos, ¿no?, que era la raza canaria antigua. Entonces se hicieron las tandas analíticas en paralelo, ¿no?, al cerdo negro canario y lo viejo, y lo guanche. Primer resultado, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿vale? Segundo resultado, los cerdos que aparecen en los yacimientos canarios
de todo el archipiélago son iguales. No hay diferencias entre los que aparecen en cada una de las islas. Y con quien se parecen más es con el cerdo ibérico. No, pero y los propios biólogos se tiraban las manos a la cabeza y decían, pero bueno, pero es que los canarios no proceden del norte de África y no se dice que son paleobereberes o son amazigh o como queramos llamarlo. Vale, sí. Pero eso no quiere decir que las dos orillas del estrecho no hayan sido un fluir de gente. Podremos determinar que pertenecen o se aproximan más a un origen genético asiático y del cerdo ibérico, pero eso no quiere decir que provenga de Iberia, ¿o sí? Porque obviamente los contingentes de población que llegan al archipiélago llegan por medio de la navegación y se surten cuando se colonizan islas, se colonizan con una intencionalidad de prosperar y tú trasladas culturalmente lo que eres en el origen. Por lo tanto, bueno, pues haremos ADN, me he dado una vuelta un poco grande, pero haremos ADN de las cabras, estamos en ello, de los ovicaprinos de lobos, pero yo no creo que, hombre, igual nos depara una grata sorpresa, pero pudiera salir homogéneo al resto del caprino canario, pudiera salir homogéneo a las cabras que hay en Lixus, o podría salir homogéneo a las cabras que se han consumido en Gade. Veremos. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Quería preguntarle, esa zona tenía mucha actividad volcánica. En esa época, ¿se sabe si había actividad volcánica en la zona que hubiera podido deformar de alguna manera el territorio, con lo cual no se encontraría lo que hubiera sucedido ahí? Y desde que los arqueólogos, cuando trabajan en zonas volcánicas, ¿qué impedimentos tienen? ¿Se fusionan materiales? ¿Se descoloca todo de su sitio? ¿Esto ha repercutido en algo en esa zona arqueológica? El fenómeno del volcanismo en la isla en lo que es Isla de Lobos, Islote de Lobos, no ha afectado para nada en este momento. El Lanzarote tampoco. El fenómeno del volcanismo de Lanzarote, hay un volcanismo histórico que lo que hace es colapsar una parte importante del territorio de la isla de Lanzarote, que habrá sellado yacimientos que están infrapuestos, etcétera, ¿no? Del volcanismo coetáneo al mundo indígena, en la isla que tenemos un mayor registro de fenómenos volcánicos es Tenerife. La zona, no sé si conocéis Tenerife, la zona noroccidental, la opuesta donde está la capital, la otra punta, ¿no? Tenerife es un triángulo, pues la zona noroccidental tiene un volcanismo bien datado, que lleva una cronología desde el siglo III antes de la era, de manera secuencial, aproximadamente en unos ciclos de cada 100, 110 años ha habido una erupción volcánica, ¿eh? Y en algunos casos ese volcanismo lo que nos ha permitido es hacer dataciones paleomagnéticas que permiten después pues dar una cronología para yacimientos que se puedan encontrar superpuestos. Pero no hay tampoco indicios en el registro arqueológico externo, ¿no? Diríamos colateral a ese volcanismo, donde hayamos encontrado evidencias de afección por el fenómeno volcánico. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Me sorprende que no en ningún momento hemos hablado de especímenes humanos. Me gustaría saber su opinión, así en público, sobre los diferentes especímenes que se han encontrado en la isla y que están aquí a Cuya y, por ejemplo, el guanche que tenemos aquí en el museo,
es de rasgos negroides ampliamente, y algunas de las momias guanches que están en Tenerife, por ejemplo, que es lo que conozco, tienen rasgos pues más, digamos, más blancos, por decirlo así. ¿Cuál es su opinión sobre esa diferencia racial que puede haber entre unos y otros, si es que la hay? Vamos a ver, no hemos hablado de eso porque obviamente no encajábamos en el tema, ¿no? En el tema correspondiente. Obviamente hay una pluralidad étnica en el archipiélago que hoy en día se intenta también definir cada vez más justamente con el ADN. Y ya van teniendo el equipo de Rosa Fregel, sobre todo, en las últimas aportaciones, algunas muy recientes, un registro relativamente amplio, ¿no?, que muestra esas particularidades insulares, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cuánto de interés tenéis en eso, pero si lo tienes me mandas para recordármelo un correo electrónico, te remito esa bibliografía y mi opinión en general, vamos a ver, sobre la instalación de poblaciones en el archipiélago, es que no debió ser un proceso único y cerrado, como hasta el momento se ha venido planteando. En gran medida porque las islas tienen unos ecosistemas diversos, las islas en el momento de la conquista castellana han llegado al límite de su capacidad de carga prácticamente, por lo tanto la población se ha implantado en ella, se ha adaptado y ha desarrollado, ¿no?, todas sus estrategias de subsistencia adecuadamente y en gran medida, con casi toda seguridad, en los primeros momentos, por lo menos hasta el siglo III de la era, en las islas debió haber un, diríamos, ir y venir, pudiéramos decir que no demasiado intenso, pero sí continuado, ¿no?, que aportara elementos biológicos y genéticos diversos, porque de lo contrario se hubieran producido fenómenos de endogamia mucho más severos que los que antropológicamente se pueden observar en el registro humano con el que contamos en la actualidad. Por lo tanto, eso significa que habría una mayor diversidad genética y, por lo tanto, un aporte plural, ¿no? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Solo una pregunta, y es, por lo que ha dicho, no se han encontrado restos humanos ni tampoco monedas de ningún tipo, ¿no? No, ya quisiéramos. Sí, claro, porque una de las cosas también que le damos vuelta, por ejemplo, la vajilla de cocina es abundantísima, ¿no? Si dentro de, y luego las noticias de algunas fuentes, ¿no?, antiguas latinas que hablan de la asistencia de mujeres ligadas al negocio de la púrpura, ¿no?, de purpuraria, la eventualidad de que pudiera haber mujeres en el registro de Lobos, ¿no?, o en el enclave de Lobos. No tenemos ningún indicio al respecto, ¿no?, ni hay ningún depósito funerario que hoy por hoy, tampoco monedas, ¿no? Pero quizás pueda aparecer una. Sí, claro, claro. Ojalá. Sí. Hombre, pobre. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿no te gustaría que apareciera un enterramiento? Digo, sería maravilloso. Pero imagínate, ¿no?, la pobre Claudia esperando que regresaran Gades y que se hubiese quedado en Lobos, ¿no? Bueno. Venga, más cosas. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? Pues encantado de estar con vosotros, ¿eh?